tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. El día de hoy nos acompaña la maestra Alma Cristina Redondo Gallardo para platicar sobre este tema, un tema que genera cierto morbo, ¿no? Parte de las ciencias forenses, parte de lo que tiene que ver con un análisis victimológico. En este caso, y tomando como referencia pues un suceso que todos conocemos ya por las noticias y que tiene relación con los tiroteos masivos que ha habido en las escuelas en Estados Unidos, particularmente en esta escuela donde Salvador Ramos, de 18 años de edad, llegó y, bueno, pues prácticamente acribilló a varios niños. Entonces, pues vamos a hablar en particular de la victimología. Y para esto, bueno, nuevamente agradezco a la maestra Cristina. Y pues bueno, primero que nada me gustaría saber cuál es su opinión en relación a este acto que vimos en la noticia recientemente. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Pues este caso viene de generar una trascendencia muy grande, no nada más en un ámbito territorial como es en Estados Unidos, sino a nivel internacional, en este aspecto victimológico, dejando un poco de lado a quien lo cometió en este aspecto, sino la reacción que tienen o este proceso con el cual van a llevar las víctimas posterior a estos hechos. ¿Sí? Hay algo que trasciende, o sea, en el caso de quien lo generó, pues fallece y pues realmente todo se ha centrado, todos los medios de comunicación se han centrado a él, las características que él tenía, todo esto que ahorita lo vamos a dejar de lado, porque al final de cuentas también es importante tomar en cuenta a las víctimas. ¿Qué va a pasar con ellas? ¿Qué se espera? ¿Qué esperamos? ¿Cómo esperamos que reaccionen? Y pues el apoyo que deben de tener tanto de la familia, del Estado y pues de la ciudadanía. No es un hecho aislado, realmente hoy en día a nivel México pasan constantemente hechos en relación a tiroteos, homicidios, que realmente no se toman en cuenta estas víctimas secundarias, que son los que están alrededor de este hecho y que les queda un gran sentimiento de inseguridad, ¿sí? Este sentimiento de no poder pisar de nuevo un espacio o de estarse cuidando de manera constante, entre que si escuchan a alguien de una moto, el de que poder ir a determinados lugares. Entonces sí va generando mucha intranquilidad. Muy bien, gracias maestra. En este caso, bueno, tomando como ejemplo varias situaciones, ¿no? A nivel, en el entorno global, en el entorno en el que convivimos en esta sociedad, también un tema podría ser que hemos normalizado este tipo de situaciones. Sí, se ha llegado mucho a esta parte de la normalización de la conducta, donde la sociedad ya no se asusta, o sea, ya no le genera esa parte de sorpresa. La muestra lo podemos ver al día a día con todas estas notas que se dan en redes sociales, donde a lo mejor ya tenemos la noticia de impacto inmediatamente, un homicidio en determinado lugar, un cuerpo y todo. Y pues los comentarios que leemos ahí donde, otro más, o sea, uno más, o sea, ya ni siquiera es de que, pues, qué está pasando, no exigimos esta parte de mayor seguridad. No, hemos llegado a normalizar donde decimos, bueno, pues es otro en la misma colonia, en los mismos espacios. Entonces, le estamos generando a veces hasta menos valor a las vidas, ¿sí? Porque pues establecemos como que pues, es uno más. ¿Sí? Tanto para la persona que fue, en este caso, bueno, hablemos de la víctima directa y de las víctimas indirectas, ¿cierto? O sea, no nada más aquel que le robaron o aquel que asesinaron, golpearon, sino también a todo su entorno familiar, a todo el entorno que lo rodea, ¿no? En el caso, pues, particularmente de estos sucesos que sucedieron en la escuela, los alumnos, por ejemplo, también que no fallecieron, pero que se quedaron con esas secuelas, que se quedaron con esas imágenes en su mente. Esa parte también, cómo es que logran salir de este estado de shock, cómo es esa recuperación de la víctima, maestra.
Mira, aquí para poder establecer de una recuperación de la víctima se tiene que hacer un trabajo global, un trabajo donde intervenga tanto la comunidad, los padres, la escuela, el mismo Estado en relación a esta recuperación. ¿Por qué? Porque no es algo fácil. Lo primero que vienes a establecer es convertirle, o sea, que le estás quitando un lugar seguro a los estudiantes, donde los estudiantes y las familias de los estudiantes sabían que desde el momento en que va alguien a la escuela o vas a un espacio, lo contemplas como un lugar seguro. Entonces, desde ese momento que le estás quitando ese espacio como seguro, entonces desde ahí ya le estás cambiando su vida. O sea, una víctima, desde el primer hecho de que está siendo víctima, le estás cambiando su vida. Puede ser víctima directa porque aquellos que fallecieron, aquellas víctimas directas también se reconocen a los que lo vivieron el hecho, aunque no hayan resultado lesionados físicamente, pero sí hay una lesión psicológica, sí hay una transgresión de su personalidad, sí hay una transgresión en ellos, en su seguridad. Entonces, dentro de esto también son víctimas directas. Los padres de ellos vienen a ser unas víctimas indirectas porque saben y también establecen ese temor de que puedan repetirse esas conductas. Entonces, sí tiene que hacerse un trabajo global, que es desde el apoyo psicológico, desde tomar medidas preventivas en ámbitos escolares, en ámbitos familiares, pero y lo que más debes de buscar establecer es tratar de conllevar la recuperación de ese hecho, ¿sí? Y lo que se recomienda en todo caso es esta parte de la terapia, el que puedan ellos expresar esta situación. ¿Por qué? Porque cada quien lo vive de manera distinta, ¿sí? Y las reacciones, el momento en el que se encontraron, cómo se escondieron, o sea, todo esto, cada uno lo vivió de manera distinta. Entonces es muy importante que se dé un trabajo global, o sea, que no se lo podemos dejar solamente a los padres, no se lo podemos dejar solamente a la escuela. ¿Por qué? Porque se necesita que haya un apoyo en todos los aspectos, ¿sí? Entonces, en ese aspecto, lo primero es que pues, ellos van a sentir, o me imagino que en esta parte, porque falta más análisis en esto, es cómo se sienten ellos al momento de querer regresar. Hay situaciones, ahorita acaba de salir está una película en Netflix donde se habla de un hecho que ya había acontecido también en Estados Unidos, de cómo sobrellevaron dos víctimas un suceso después de un atentado en la escuela. Entonces viene también como a sensibilizar esta situación de la comprensión en ellos. El que algunas pues, no quieren ir a la escuela, ¿por qué? Porque les cambiaron ese aspecto, se les cambiaron su seguridad. Otras donde no quieren salir ni siquiera de su casa. Entonces, por eso falta la comprensión de esos hechos. Muy bien. Continuamos con la entrevista. Bueno, en este momento nos despedimos de Facebook y los esperamos para que continuemos y concluyamos, conozcamos un poquito más sobre el tema en YouTube. Muchas gracias, gente de Facebook. Bueno, pues continuamos con nuestra entrevista y en esta última parte me llamó la atención lo que comentabas, maestra, relacionado con que todos tenemos que intervenir. En este caso del todos tenemos que intervenir y hablando de programas gubernamentales, ¿existen para las víctimas? Mira, dentro de lo que se ha establecido en México, por ejemplo, se han llegado a establecer programas de acoso escolar, se han llegado a establecer programas, bueno, el Fortasec, hasta hace 2 años que se establecía, era violencia de género, acoso escolar, jóvenes en prevención. No se ha establecido como tal a un ámbito preventivo de qué hacer, más que ya en zonas donde se ha manejado estos tiroteos. Después de que se dio un tiroteo en Monterrey, se habló de generar o establecer estos protocolos de prevención por parte del Estado de qué hacer en caso de un tiroteo. No se ha establecido como tal a nivel general. Sí es necesario, a fin de cuentas, por la alta incidencia que hay de armas hoy en día en México. O sea, no podemos decir que no hay armas porque la muestra está en que la mayoría de los homicidios, por ejemplo, aquí en León se están dando por arma de fuego. Entonces, no tenemos nosotros una legislación permisiva de armas o de compra tan fácil como se da en Estados Unidos, pero eso no nos está delimitando que no haya circulación de armas de fuego. Entonces, en este aspecto,
sí se tendría que establecer distintas pautas de qué hacer o cómo actuar en un momento determinado en un hecho de arma de fuego. ¿Sí? Ok. Y un criminólogo obviamente está capacitado, está facultado para poder atender este tipo de situaciones de victimología, ¿no? Aquí la pregunta a la que voy es, ¿cómo un criminólogo puede empezar un proceso? Obviamente, y quiero entender que la víctima también tiene que estar dispuesta a salir de pues de este shock, ¿no?, que tiene. Pero un criminólogo, ¿cómo podría intervenir y desde qué momento podría hacerlo? Pues dentro de esto son trabajos escolares, son trabajos en la comunidad que vienen a establecerse con los programas preventivos. La prevención de cómo conocer, incluso distinguir cuando se habla de un arma a un juego pirotécnico, a cómo reaccionar, cómo protegerse. Dentro de esto es prevención general y prevención específica que se puede dar en ámbitos escolares y comunidades, porque pues realmente no estamos exentos de esto. Acaba de pasar hace poco, donde se da un enfrentamiento y mueren varios adolescentes de una preparatoria fuera de la escuela. Entonces también aquí en México pues tenemos unas circunstancias parecidas. Entonces dentro de esto pues lo que se tendría que hacer en el ámbito de la criminología son establecer programas preventivos para poder enseñarles a ellos, establecer qué hacer en caso de esas conductas. Es simplemente reaccionar, el esconder, el protegerse para evitar ser víctimas mucho más fáciles. Bien. Estamos hablando entonces de entornos distintos, culturas, hábitos distintos, ¿no? Trasladándonos desde lo que pasó en Estados Unidos, desde lo que pasa, desde sus políticas internas con esta parte de los derechos, de poder portar armas, hasta lo que pasa en las calles, en los suburbios, y lo que sucede también en nuestro México querido, ¿no? Que, pues bueno, afortunado o desafortunadamente tenemos otro tipo de políticas, de formas de ver inclusive la política. Ya para terminar, maestra, este poder del acosador, ¿por qué se da? También tenemos parte de culpa a la sociedad o por qué finalmente se encuentra a una víctima. ¿Cómo es que se identifica? ¿Cómo es que sabemos que podemos abusar de ese dominio? Pues es muy particular de cada uno, pero al final de cuentas se viene a establecer el poder del acosador es la posibilidad que tiene sobre otra persona, ¿sí? De quien le genera, bueno, el acoso victimal, el acoso escolar, el acoso, o sea, distintos tipos de acoso, pero al final de cuentas el acosador es aquella persona que siente que tiene determinado poder sobre esa víctima, ¿sí? Que puede contener su reacción a partir de violencia física, emocional, sexual, y que en muchas ocasiones pues hemos normalizado ciertas conductas, ¿no? Donde muchos, pues es normal que te chiflen en la calle o que te digan algo, pero realmente eso no es normal. O sea, no tienen por qué decirte, no tienen por qué acosarte en la calle, no tienen por qué acosarte un docente. O sea, todo esto es manejar o llevar cada uno desde, por ejemplo, en el ámbito escolar, pues nuestra profesión de manera ética y establecer la responsabilidad que tenemos sobre los estudiantes, ¿sí? Y pues también hasta dónde está este poder que tenemos de disuadir, porque realmente muchos aprovechan este poder, porque al final de cuentas el acosador aprovecha el poder que tiene sobre las otras personas y el creer y el establecer que la otra persona no va a decir nada o no va a reaccionar. Entonces, de ahí se establece. Si hay una responsabilidad social. ¿Por qué? Porque desde que comenzamos a establecer una conducta y la dejamos pasar, estamos secundándola, la estamos aceptando y estamos le estamos dando ese permiso, la estamos convirtiendo en permisiva. Y dentro de esto, pues la mayoría de las personas están dentro de nuestro mismo círculo social. Entonces, no es que aquella persona que violenta, no es aquella persona que está generando un homicidio, viene de otro estado, viene de otra sociedad y viene y nos daña aquí,
sino que es parte de nuestra misma sociedad y somos responsables porque al final de cuentas nosotros mismos lo estamos generando. Con nuestras acciones o omisiones, al momento de permitir ciertas cosas donde normalizamos, estamos resguardando, bueno, más bien no resguardando, estamos avalando esas conductas, ¿sí? Desde el momento en que lo dejamos, decimos, es normal, así me crearon a mí, así me hicieron, entonces no pasa nada. No, sí pasa mucho. ¿Por qué? Porque estamos entonces avalando esa conducta y él la sigue repitiendo. Muy bien, perfecto. Bueno, pues entonces damos por concluida esta plática. Sabemos, y como lo hemos repetido muchas veces, pues esto da para mucho más, ¿no? Y en esta parte de jugar con los tiempos, pues desafortunadamente tenemos que irnos paulatinamente desarrollando diferentes temas o abordando en segundas partes los mismos. Agradecemos mucho su atención, nos despedimos y esperamos que nos sigan aquí en este tipo de foros que organizamos para ustedes en Universidad CLEU. Continuamos en próximas ocasiones, pero recuerden que pueden acudir aquí a Universidad CLEU para poderles dar más información sobre nuestra oferta educativa. Inclusive también tenemos redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube, para que nos sigan. Y pues bueno, no me queda más que agradecerle a la maestra. ¿Algo más que desea aportar, maestra? Muchas gracias. Y hasta luego. Hasta luego. Gracias.